pongo el compartir pantalla, Gerard. Espérate un segundo. Vale. Bueno, primero de todo, disculparme el retraso, imponderables de la mecánica de la autopista y de vivir lejos de Barcelona. En segundo lugar, bienvenidos a todos a la sesión del Fórum de Enfermedades Autoinmunes y quería agradecerle en primer lugar a Pepe que se haya prestado a hacer la presentación. Hoy en el planning tocaba otra sesión, pero también por imponderables de agenda de última hora nos vimos obligados a hacer un cambio y aprovechando su enorme amabilidad y generosidad, y sabía que me diría que no, sabía que no me diría que no, le pedí que por favor nos presentase una sesión. Yo le pedí en de autoinflamatorias y él dijo, no, de autoinflamatorias no, voy a hablar del COVID y voy a aprovechar para presentar un poquito el racional y el ensayo clínico que él coordina y que participamos junto con el Servicio de Medicina Interna del uso de colchicina en pacientes con infección por COVID-19. De manera que desde ya et vull donar les gràcies, Pepe, y perdona el retard. Cuando quieras, compartes pantalla. Eso es lo que voy a hacer. A ver si no os penséis que esto es fácil. Vale, creo que es screen. No, espera, screen 1. Escritorio, sí. Ya estáis screen viendo. 1, exacto. ¿Estáis viendo el escritorio? No. Sí, ahora sí. Lo que no sé si se oirá la presentación, porque es un vídeo. ¿Tiene truco esto? En teoría se debería oír. Bueno, decidme algo, si no me decís. Venga. Voy allá. Perfecto. Sube el volumen. ¿Se oye? No, ¿se oye o no? No. Entonces no quiero poner. ¿Qué hago? ¿Y qué hago? Es que me va a decir que se tenía que compartir con el sonido, no sé qué. Yo no sé hacer eso. Problemas técnicos. ¿Me estáis oyendo? Sí, sí. Vale, pues el vídeo se está colgando un poquito. Si comparto. ¿Estáis viendo mi pantalla ahora mismo? Sí, sí. Mira que yo ahora conecto el vídeo. Yo estoy compartiendo pantalla. Pero esto no se va a oír. No. No se oye, ¿no? No. ¿Y se ve la pantalla? Sí. Sí. Es que hay que compartir un sonido, pero no sé cómo se hace eso. Me lo dijeron. Un segundo. Se pone, si aprietas eso de desactivar el vídeo entrante de desactivar, a ver, aprieta aquí. ¿Le doy? Sí, creo. ¿Te oye? Bueno, ya me sabe mal, ¿eh? Bueno, tuve... Ya está, voy a hacerlo de otra manera. ¿Me oís? Sí. Vale. Esta charla me la preparé en su momento, pero os la voy a repetir. Y esta... ¿Esto ya se ve? Perfecto. Pues nada, me toca hacer dos charlas, porque esta la di en su día. Entonces aquí, como os he dicho, ya lo siento por no haberlo previsto, pero hasta que no llegara Gerard yo no entiendo nada del Teams ni de nada de esto. Soy muy patoso. Entonces, bueno, empiezo. Me invitaron, como os he dicho, a hacer una charla en un taller del Congreso Español de Farmacia Hospitalaria.
que consistía mi parte en los ensayos, de los ensayos clínicos en COVID, la tormenta de citocinas y otras tormentas. Era un taller tormentoso, todo el mundo veía tormentas por todos lados. Con lo cual yo era el único clínico que había en el taller y casi en el congreso, y daba la perspectiva y la experiencia de un clínico que un clínico percibía en el periodo COVID. En este momento ya hay más de 40 millones, esto está desfasado porque fue en septiembre-octubre, y la mortalidad obviamente aquí era alrededor del 5% en España, estamos en un ranking muy alto de mortalidad en el mundo, y todo son tormentas cuando cae, y esta tormenta fue devastadora. Como lo podéis ver, hay tormentas eléctricas, tormentas de viento, un gran huracán. Y en este congreso de farmacia yo tenía dos opciones. Tenía la posibilidad de hablar de la tormenta que estábamos viviendo y que ponerme en busca y captura de alguna manera, ¿no? Y dependiendo de lo que yo vaya a decir, si digo mucho o escupo, pues perfecto, y si no, lo trago. Y depende de lo que escupa o lo trague, igual me ponen a mí en busca y captura, básicamente. Entonces, con esta premisa, intentaré un poco pasar por lo que fuimos viendo de la COVID. Nos fuimos dando cuenta que en la COVID había varias caras, varios fenotipos, que podía ser la fase virásica inicial, incluso hay una fase asintomática que podía entrarse aquí, dependiendo de la edad es más frecuente. La fase inflamatoria aguda con una repercusión respiratoria, que es la que se acompaña de mayor gravedad, sigue a mayor gravedad. Luego hay una fase hipercoagulativa o trombótica que sufren algunos pacientes, sobre todo los que están con más inflamación. Luego hay una fase de inflamación vascular o cutánea, exantemas, etcétera. Hay una fase que ya se empieza a conocer más, que es la fase inflamatoria pulmonar reactiva, la SNOC, y la fibrosis pulmonar, que puede quedar como residual, sobre todo en pacientes muy inflamados que reciben poco tratamiento o que se les coge tarde en el tratamiento. Y luego hay una fase de astenia, fatiga y dolor persistente que se está viendo un tanto por ciento muy elevado de pacientes. Pero bueno, es la fase inflamatoria aguda con una repercusión en el árbol respiratorio, es la que va a producir, digamos, la neumonía bilateral, y al final va a ser la causa de la muerte. Esta reacción se va a dar en el 10-20% de los pacientes, y un tanto por ciento de estos pacientes, probablemente una cuarta parte, pueden llegar a morir. Entonces, simplemente lo que os iba diciendo en la introducción previa a empezar, que nosotros nos dimos cuenta de alguna manera que estos cambios inflamatorios que estaban en la COVID los veíamos en el síndrome de activación macrofágica, o también de linfohistiocytosis hemofagocítica. Simplemente decir que el síndrome de activación macrofágica es una linfocitosis hemofagocítica secundaria. Secundaria, por ejemplo, la vemos en enfermedades autoinmunes o ligada a enfermedades autoinflamatorias de causa genética. Y siempre, o la mayoría de las veces está producida por infecciones, y en algunas veces las podemos incluso detectar, y suelen ser víricas estas infecciones. Entonces, fijaros que ya estoy hablando de un cuadro de activación macrofágica donde hay un aumento de células T que sintetizan el interferón gamma, se pierde esta regulación y se hace un bucle porque se fabrica mucho interferón gamma, que es el estimulador de los macrófagos. Estos macrófagos producen citocinas proinflamatorias, IL-1 beta, IL-6 y IL-18, y vuelven a hacer un círculo redundante porque estimulan a su vez, y aquí es donde se produce la tormenta citoquímica. Esto se puede dar en el lupus, se puede dar en el síndrome antifosfolipídico catastrófico, en el STIL, en fin. Nosotros estamos un poco acostumbrados, entre comillas, porque por suerte son raras, pero a ver estos pacientes y tratarlos. Entonces, nos dimos cuenta que la neumonía que se produce en el COVID también se produce, pues, una estimulación de linfocitos, una pérdida de control, una proliferación descontrolada, una hiperactivación de los macrófagos, y estos macrófagos son los que producen finalmente las citoquinas proinflamatorias. Se produce una hemofagocitosis, y los síntomas clínicos serán la fiebre, hay una pancitopenia, una inflamación pulmonar y un aumento de ferritina muy marcado. Sobre todo esta hemofagocitosis y esta inflamación, como he dicho, el target, el diana, es el pulmón, y se ha visto en algunas biopsias hemofagocitosis intrapulmonar.
Entonces, lo que empezamos a mirar en las diferencias entre el síndrome de activación macrofágica y la COVID y las diferencias y las similitudes. Entonces, aquí había algunas cosas en rojo que pertenecen más o predominan más en el síndrome de activación macrofágica y algunas que predominan más en la COVID. Entonces aquí dejo todo esto, pero simplemente quiero destacar que las citopenias se pueden llegar a dar en los dos y sobre todo se caracteriza porque hay hemofagocitosis en el síndrome de activación macrofágica en muchos órganos y en el COVID en el pulmón, hemofagocitosis al fin y al cabo, y un aumento de reactantes de fase aguda muy pronunciado, sobre todo de PCR y de ferritina. Básicamente, también ya para ir rápido, en estos síndromes de liberación de citocinas, como los que se dan también en la terapia con CAR-T y en el síndrome de activación macrofágica, ya hay un consenso sobre qué fármacos administrar. Quiero decir, para que veamos que todavía estamos navegando por el mismo terreno. El anakinra está indicado, digamos, en estos síndromes. El tocilizumab, de hecho, es el fármaco de elección en el síndrome de liberación de citocinas ligado a CAR-T, o sea que tenemos un fármaco de elección, por tanto, es por eso que se empezó a utilizar en la COVID cuando ya empezaba en China. Y luego tenemos a los denostados corticoides, que a pesar de ser síndromes de activación macrofágica producida por virus, aquí tenemos como primera línea también el corticoide, que de hecho es lo primero que damos. Como tratamiento de mantenimiento después de una inducción o de un tratamiento más agresivo, tenemos que durante unos días hasta que cede este síndrome de liberación de citocinas, están indicados el anakinra y los corticoides por vía oral. Bien, yo me voy un poco a mi terreno y el terreno de las enfermedades autoinflamatorias son enfermedades, algunas de ellas de causa genética, donde hay una alteración del sistema inmune innato. Entonces, aquí tenemos algunas, os voy a mencionar la FMF, la que es más importante o más prevalente en nuestro territorio mediterráneo. Hay una cosa importante que os quiero decir aquí, que ya no lo quería desarrollar tanto, pero que el inflamasoma se descubrió en 2002 como causante de todos estos síndromes, de la mayoría de ellos, y simplemente quiero que prestéis atención aquí, porque el inflamasoma es un compuesto intracitoplasmático de diferentes proteínas ensambladas entre sí, que lo que van a hacer, dependiendo de qué proteínas están digamos, mutadas en el inflamasoma, van a la procaspasa, que también activará a sí mismo la caspasa, y va a hacer que la prointerleuquina 1 beta y la 18 pasen a formas activas de interleuquina 1 beta y 18. Esto, de forma natural, es el mecanismo de defensa que tienen las células respecto a señales externas de peligro, bien sea la fiebre, bien sea un golpe, bien sea un traumatismo, bien sea lo que queráis. Esto es un mecanismo natural. En estas enfermedades, cuando se mutan estas proteínas, se activa de forma espontánea y se produce la fiebre recurrente, la fiebre persistente, etcétera, etcétera, con todos los síntomas. Esta es la fisiopatología del inflamasoma. El NF-κB también activa aquí de forma indirecta el inflamasoma, ¿vale? Por la vía del factor de transcripción, y por eso tiene sentido aquí, como se estaba comentando también antes, el bloqueo de este factor de transcripción, porque aquí ya se van a bloquear toda la síntesis de citocinas proinflamatorias. Nosotros teníamos un arsenal en estas enfermedades para bloquear de alguna manera la reacción inflamatoria, y ahora os lo explicaré un poco mejor, porque en la segunda parte de la charla lo discutiré. Con lo cual, lo que aquí teníamos es que el nivel de evidencia que había hasta este momento en la COVID estaba básicamente basado en algunos casos y sobre todo en opiniones expertas, como la que yo estoy dando ahora. Es muy poco el nivel de evidencia, ¿de acuerdo? Con lo cual, desde este poco nivel de evidencia, tuvimos que intentar aumentar el nivel de evidencia en lo que podía llegar a ser útil en la COVID. Entonces, teníamos que la COVID es un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio es una tormenta mundial, también ya es una tormenta de citoquinas, todo era una tormenta. ¿Quién estaba preparado para atender esta tormenta? Bueno, probablemente nadie estaba preparado, excepto aquel que quiso empezar a hacer algo por ello, simplemente. Y es un poco la queja
o el mérito que tiene la gente que se ha dedicado un poco a ayudar aquí. Entonces, los fármacos que había disponibles de marzo a mayo del 2020 sin ninguna evidencia en la COVID-19 fueron muchos, desde antivirales, inmunomoduladores, antiinflamatorios, inmunodepresores. Los antivirales había varios que fueron cayendo casi todos menos el Remdesivir. Los inmunomoduladores también fueron cayendo casi todos, hidroxicloroquina, citromicina, inmunoglobulinas, plasma. Todavía no se sabe muy bien qué hacen algunos, se están dando, pero no se sabe. El interferón beta también cayó. Los antiinflamatorios y inmunodepresores tenemos algo in between, que son los corticoides, que es el que hace el más poderoso antiinflamatorio y inmunodepresor a la misma vez, y luego los antiinflamatorios más puros, que serían los anticitocínicos anti-IL-6 y los anti-L1, ¿de acuerdo? Luego también estaban los inhibidores de JAK. La colchicina estaba aquí como un inmunomodulador con grandes efectos antiinflamatorios, y había otros que se estaban investigando, etcétera, etcétera. En junio tuvimos, gracias a lo que os he explicado antes de la grabación, que se empezó con mucha prontitud este estudio en Inglaterra, y tuvimos la suerte de tener este resultado. La dexametasona reduce la muerte en pacientes hospitalizados. Un tercio de pacientes en un tercio de pacientes ventilados reducía la mortalidad, y en una quinta parte de los pacientes que recibían oxígeno también reducía la mortalidad. No indujo ningún cambio en aquellos pacientes en los cuales no tenían ningún soporte, no requerían ningún soporte respiratorio. Después ha salido esta revisión del JAMA, donde ya se sabe que tenemos 7 u 8 estudios aleatorizados en corticoides, donde dosis diferentes de dexametasona, dosis de hidrocortisona y dosis de metilprednisolona de 80 miligramos al día, 200 de hidrocortisona, diferentes días, de 3 días a 10 días, también son efectivos en reducir mortalidad. Quiere decir que no es solo dexametasona, simplemente es la acción corticoidea la que reduce la mortalidad. Cuando empiezan los pacientes a recibir oxígeno, a partir de ahí, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí sí que hay un buen nivel de evidencia, porque es un ensayo clínico controlado. Todavía hay algunas respuestas que necesitan ser testadas, como cuándo se tiene que el tratamiento, qué fármacos son. Simplemente voy a resumir. Se está postulando el Remdesivir como en la infección inicial. La colchicina también puede tener un papel. Lo que sí que se sabe que los corticoides, el Remdesivir aquí ha ofrecido parece también haber ofrecido un efecto en los pacientes graves. Todos los demás inhibidores, digamos, de citoquinas y la colchicina están todavía también por demostrar en la fase grave. Y aquí en la fase de hiperinflamatoria de UCI, de intubación, corticoides y todo lo que sea necesario. Digamos, este sería el esquema que se sigue. A nivel de herramienta, para hacer un ensayo clínico, teníamos cosas a favor y cosas que podían también favorecer esta tormenta. Simplemente esto, quiero decir que hay varios factores que podían ayudar, que hubiera sido todo lo esperable, y se supone que en muchas partes ha sido lo que ha ocurrido, pero en el propio hospital los compañeros o las diferentes especialidades a veces han entorpecido este tipo de investigación. Las sociedades científicas que tienen que ser un promotor y promulgar un poco la ayuda, etcétera, algunas de ellas también han competido en estos ensayos clínicos. Las compañías farmacéuticas, por su ánimo farmacéutico y comercial, también pueden haber, digamos, interferido en positivo en favorecer algún ensayo, también en negativo en influir en su diseño, pues también. Y luego la administración, que esto lo tengo que decir ahora, la ayuda ha sido escasa y los oídos sordos, con lo cual aquí también hay un gran componente de tormenta o de favorecedor de tormenta. Entonces, los ensayos clínicos en los que, por ejemplo, nosotros aquí en nuestro servicio hemos intentado promulgar, en el servicio de autoinmunes, en el servicio de medicina interna, pues en Anakinra hemos participado en el ensayo de siltuximab con corticoides, digamos, en la rama de corticoides. Fuimos los que ayudamos un poco a diseñar esta rama. Y un poco de lo que vengo a hablar es el tratamiento con colchicina, el trial, el ensayo clínico con colchicina,
que nos tuvimos que desplazar porque desde el principio iba a ser para pacientes más generales, en un estado inicial, sobre todo al inicio del requerimiento del oxígeno, y nos tuvimos que desplazar a población geriátrica sin otras opciones terapéuticas, digamos. Pero bueno, como mínimo vamos a hacer un estudio en población frágil y vulnerable, que de hecho también se planteó a la administración este ensayo para que se pudiera hacer en residencias, lo denegaron, y de hecho lo que estamos haciendo es hacer un estudio que pueda ser luego trasladable, primero a residencias y luego a la general. Se puso en marzo por primera vez en el hospital, se aprobó por la Agencia Española del Medicamento en agosto, y esto no estaba previsto porque esto fue en octubre, no estábamos todavía reclutando y así estamos reclutando, y simplemente en este congreso acababa con que sí que nos dimos cuenta algunos profesionales de que y profesionales reumatólogos, internistas, neumólogos e infectólogos, nos dimos cuenta, nos pusimos de acuerdo, en contacto, e hicimos una editorial a modo de crítica constructiva en que nuestra visión de los diferentes aspectos en la COVID nos daba la impresión de que teníamos que aprender de nuestros propios errores en todos los sitios, que hasta que no nos afectaba el problema, en este caso pandémico, a nosotros, viendo la paja en el ojo ajeno, no reaccionábamos, empezábamos siempre a reaccionar cuando nos pasaba a nosotros, incluso en los sitios que se iba, incluso cuando se iba acercando, ¿no? De China a Italia, excepto aquello que os comento de Inglaterra, que ahí reaccionaron un poco antes y gracias a eso tuvieron un ensayo muy precoz. Entonces, que a nivel más local, cuando llega una pandemia infecciosa, es normal que los compañeros de enfermedades, infecciosas y de UCI, los intensivistas, tomaran un poquito el control de la situación, que eso es lo normal, pero otra vez sin tener en cuenta lo que estaba pasando o lo que se estaba ya utilizando en otros países, que luego nos dábamos dedicados a la inmunidad y a las enfermedades autoinmunes, de alguna manera en descubrir que esto también podía ir con nosotros por esta reacción hiperinflamatoria, que al final es la causa última de la muerte, sobre todo en el pulmón, y que al final también había otros especialistas como los hematólogos, los neumólogos, que tenían que meterse en la escena para intentar ayudar a controlar o a tratar otras complicaciones que fuimos aprendiendo sobre la marcha de todo esto. Entonces, todo este proceso no nos ha pasado solo a nosotros, ha pasado en todos los sitios, digamos, de España y en otros hospitales de otros países. Con lo cual, lo que hemos ido aprendiendo, que gracias un poco a que de esta forma altruista y de esta forma probablemente poco egoísta, pues si nos juntamos y cada uno aporta lo que sabe, podremos seguramente hacerlo mucho mejor y vencer y tratar mejor a los pacientes. Y aquí acababa el tema, aquí acababa. Voy a seguir, aquí daba las gracias y luego había una serie de preguntas y ahora viene la sesión que, me he preparado para hoy. Esta la voy a pasar más rápido porque algunas cosas ya las he dado aquí. Entonces, después de esta tempestad, de esta tormenta, viene la calma. Y entonces explico un poco el devenir de un ensayo, de promulgar y promover y al final realizar un ensayo clínico en estos tiempos. Con todo lo que os he dicho ahora, que os he dicho que en la neumonía por COVID se produce un estado de activación macrofágica, una tormenta citoquímica, que hay unos fármacos para estas tormentas, para este síndrome de liberación de citoquinas aprobados o recomendados, que ya son el tocilizumab, el anakinra y los corticoides, que también tenemos un arsenal muy parecido para las enfermedades autoinflamatorias caracterizadas por una reacción inflamatoria, digamos, importante. Pues aquí tenemos las nuestras. Entonces, cuando en estas enfermedades que os he dicho, fiebre mediterránea familiar, inflamas, homopatías, que os he enseñado un poco esta vía, a partir de aquí, nos vamos a quedar con tres. Uno sería la colchicina, otros serían los glucocorticoides y otros los agentes antiinterleuquina 1, como sobre todo el anakinra y el canakinumab, que por cierto, recientemente ha salido el ensayo clínico que no funciona en COVID, con lo cual seguimos aquí y os quiero hablar de la colchicina. Vengo a hablar un poco de mi libro. La colchicina, fijaros que es un fármaco muy natural, obtenido de una planta, de la plantilla Colchicum autumnale, flor de otoño, digamos. Inhibe la migración de células inflamatorias, de los neutrófilos sobre todo, al área inflamatoria y bloquea la activación del inflamasoma.
Por este bloqueo de células inflamatorias empezaron los reyes a tomar ya este tipo de plantas y se dieron cuenta que controlaba la gota. Ya en el siglo VI hay reports de esta utilidad, y a partir en 1763 está la primera descripción de un potente antiinflamatorio y antimigratorio. Ya se emplea por primera vez en los años 70 en la FMF y está indicada por la FDA en fiebre mediterránea familiar en el 2009. En fiebre mediterránea familiar es tan efectiva que controla de alguna manera a los enfermos en el 90% y también previene la aparición de amiloidosis. Es un fármaco de momento bueno, bonito y barato. Sí que es verdad que hay un tanto por ciento que requieren bloqueadores de interleuquina 1 porque hacen una respuesta parcial, y un 5 o un 10% hacen una resistencia o una intolerancia que suele ser gastrointestinal por diarrea la mayor parte de las veces. Este fármaco también es útil en otras enfermedades autoinflamatorias, con lo cual es un fármaco, bueno, por lo menos atractivo. Entonces, fijaros que yo me he reído mucho haciendo esta diapositiva, no os veo la cara a nadie. Espero que no os riáis mucho porque la he hecho 1000 veces esta diapositiva y hago unos montajes que son bastante de andar por casa, ¿eh? Voy a explicaros, fijaros que esto es el inflamasoma. Aquí cuando hay una proteína alterada, como os he explicado, digamos, esto arde y se pone a funcionar de forma natural, se pone a funcionar, sintetizar interleuquina 1 de forma natural, hace un bucle de retroalimentación y vuelve a sintetizar, y aquí se produce la enfermedad autoinflamatoria, digamos, y por vías indirectas tenemos diferentes formas de parar esta respuesta inflamatoria. Entonces tenemos el etanercept y el infliximab anti-TNF que bloquearían, fijaros que paramos por aquí una señal, no es completa, quedaría todavía la señal de la interleuquina 1 que es todavía más potente. Fijaros aquí, entra el anakinra, que es una proteína de fusión que bloquearía el receptor y bloquearía, fijaros, he hecho estas crucecitas, bloquea la señal y bloqueamos otra vez el sistema, y el canakinumab, que es un anticuerpo monoclonal que bloquearía lo que sería la interleuquina 1 circulante y también finalmente bloquearía esta vía. Y aquí tenemos a nuestra colchicina. ¿Qué hace? Pues bloquea la migración celular porque interfiere en la síntesis de microtúbulos a nivel del núcleo, y también bloquea el inflamosoma, con lo cual también finalmente bloquea de alguna manera la síntesis de interleuquina 1 activa. Con lo cual ya lo tenemos. Fijaros que ahora os quiero seguir incidiendo en los efectos de cada fármaco, porque creo que eso es importante. Los glucocorticoides tienen un efecto antiinflamatorio por un bloqueo del factor de transcripción en FKB, y disminuye con esto la síntesis de citocinas proinflamatorias que dependen de él, que sería IL-1, sobre todo IL-1, IL-6, TNF, interferón gamma. Y tiene un efecto inmunodepresor, disminuye el número de linfocitos y disminuye la respuesta celular. El anakinra tiene un efecto antiinflamatorio, por lo que he dicho, se une con el receptor de tipo 1 y bloquea la actividad biológica, tanto de la IL-1 alfa como la beta. Y finalmente, digamos, disminuye la producción de IL-1 beta, y tiene un efecto inmunodepresor, disminuye la inmunidad innata. Esto es una disminución de la inmunidad frente a infecciones y aumenta claramente el riesgo de infecciones graves. Lo digo porque los glucocorticoides tienen un efecto inmunodepresor y el anakinra también, al igual que lo tiene el tocilizumab. Quiero decir que son inmunodepresores, y esto es una de las cosas por las cuales también estamos reivindicando el papel de los corticoides aquí. Es más, cuando se añade un biológico que está totalmente desestimado a otro biológico como el anakinra, el riesgo de infecciones aumenta considerablemente todavía más. Quiere decir que cuando combinamos fármacos biológicos en esta enfermedad, el riesgo de infecciones graves aumenta considerablemente. Y obviamente hemos de ser nosotros los que tenemos que ponderar esa combinación de fármacos. Y luego está la colchicina, y aquí tiene un poquito de sorpresa. He dicho que disrumpe los microtúbulos y dificulta la migración de células inflamatorias, interfieren con el inflamosoma y la liberación de IL-1 beta, pero yo he descubierto, por lo menos yo soy el que abogo por esto, y por eso digo que vengo a hablar de mi libro, tiene un efecto antiviral en modelos animales y ex vivo, donde inactiva y es efectivo contra el virus respiratorio sincitial. Con lo cual, ¿por qué no puede tener? Esto no lo sé, esto puede ser motivo de próxima investigación. Un efecto antiviral propio para el coronavirus. Con lo cual, sabemos que en la COVID estos fármacos van a funcionar.
¿Tenemos algún resultado ya previo en la COVID de estos fármacos? Pues sí, los he ido comentando antes, los glucocorticoides. Ya en trabajos previos al ensayo clínico, pues nuestros compañeros de Granada, Callejas y Norberto Ortego, pues ya demostraron que tanto dosis de 0,5 a 1 miligramo kilo día, como 2 miligramos kilo día, como bolos de 250 o 500 miligramos al día, todas ellas durante 3 días en una fase ya han demostrado en estudios retrospectivos y grandes, y de compañeros de los cuales en vida real lo tenemos, demostraron que sí que disminuía la mortalidad de casos graves con COVID. Tuvimos este ensayo, ya lo he comentado antes, tenemos estos que de alguna manera sabemos que todos los corticoides de ensayos clínicos también son en fases, en estos todos se han utilizado en fases graves, que también son útiles. La colchicina, ensayos clínicos que se han promovido desde que, digamos, en marzo intentamos promover el nuestro, había uno y ahora hay 24. Voy solo a mencionar 4 de ellos que me gustan, porque simplemente casi todos tienen una misma hipótesis de cómo tratar a estos pacientes. Se hace una dosis de carga de 1,5 miligramos y luego se sigue con 0,5 miligramos al día durante 15 días, con una dosis de carga inicial. En el Colcorona, que fue el primer ensayo clínico que estaba en marzo y del que yo también consulté, era para prevenir digamos, un ingreso hospitalario, y se hacía 0,5 cada 12, 1 miligramo al día durante 3 días, y se seguía con 0,5 miligramos durante 27 días más, con la intención de evitar progresión e ingreso. Luego está el estudio Greco, que está hecho en Grecia con 180 pacientes, a dosis de 0,5 miligramos cada 12 horas, con una carga inicial de 2 miligramos. Siempre hay una carga inicial que tiene un efecto más poderoso de alguna manera, como se hace en la gota, básicamente. Hemos digamos, intuido que este sería un esquema bueno, y todo el mundo más o menos hemos diseñado un esquema parecido. Y este también es muy importante, que estamos esperando resultados, porque se inició también en abril, e incluirá 2.500 pacientes en Argentina, en COVID moderado grave, también con una colchicina de dosis de carga de 2 miligramos al día, seguido de 0,5 miligramos durante 14 días. Quiero decir que todos se parecen un poquito, si veis. Ya hay gente que ha pensado, hay 24 estudios en marcha en el mundo, pero ¿qué tenemos ahora en vida real? Y aquí viene un poco la sorpresa, porque esto lo he ido revisando poco a poco, porque con mucha ansiedad, para ver si realmente otras personas, lo que nosotros no podíamos hacer aquí, lo han ido haciendo. Aquí, por ejemplo, en Italia, en pacientes que estaban en casa, eso fue la primera comunicación, con una dosis también de 1 miligramo cada 12 horas, después de 1 miligramo al día, hasta el tercer día de que disminuyera la fiebre, en 9 pacientes se utilizó y en todos fue bien. Esto es poquita cosa, pero ya era una señal. En un estudio que se hizo en New Jersey, en Estados Unidos, 66 pacientes hospitalizados, también una dosis de carga de 1,2 miligramos, seguido por 0,6 miligramos a cada 12 horas. No se sabe cuándo, pero más o menos era la pauta. Disminuía, este estudio después de un mes, disminuía 5 veces, o sea, aumentaba 5 veces la posibilidad de ser dado de alta, y disminuía la mortalidad en estos 66 pacientes de un 33% a un 9%. Ya son resultados, digamos, pequeños, pero cada vez más esperanzadores. En 105 pacientes hospitalizados del estudio Greco, y esto es un estudio ya controlado, con una dosis de carga de 2 miligramos seguido con 1 miligramo durante 3 semanas, tenemos que la colchicina, los enfermos con colchicina se recuperaban antes, aunque aquí sí que con una dosis bastante alta, un poquito más alta que la nuestra, había un porcentaje de diarrea superior al placebo. Con el placebo casi era del 20% la diarrea. En este estudio del Bronx de Nueva York, donde también lo han pasado muy mal, de 112 pacientes hospitalizados, con una dosis de carga de 0,6 cada 12 horas, 3 días, y luego 0,6 12 días más, un total de 15 días, que es exactamente igual al nuestro. Fijaros una cosa también llamativa, que la colchicina se asoció con una menor mortalidad, casi la mitad de mortalidad. Esta sí que es la mitad de mortalidad. Un riesgo también de menos de la mitad de intubación, unos porcentajes de alta hospitalaria de 50 al 19% con otros fármacos, con el standard of care, y una disminución significativa de los marcadores inflamatorios. Los pacientes que utilizaban colchicina versus los que no la utilizaban.
Y fijaros que este es el último estudio el que más me ha... He seleccionado, hay más, pero he seleccionado estos. Este es el más largo, con casi 300 pacientes, donde se da 1 miligramo al día de colchicina. No se especifica cuándo, o sea, hasta cuándo. Se presupone que es durante digamos, el ingreso, pero a las 3 semanas la colchicina, muy parecido a este estudio, tenía un mejor ratio de supervivencia, fijaros, del 84 al 64, y finalmente cuando hacían un estudio, una regresión logística univariable, el tomar colchicina era un factor independiente asociado a una menor mortalidad. La diarrea aquí era de un 7,4% y fue bien tolerada en todos los pacientes. Con lo cual, bueno, estamos viendo que los glucocorticoides y la colchicina en estudios, tanto en ensayos controlados con glucocorticoides, pero en estudios retrospectivos, empieza a funcionar. Entonces, ¿aquí qué papel puede jugar esta combinación? Porque estamos hablando de una combinación de glucocorticoides y colchicina, que sería el primer ensayo, en teoría, que hasta donde yo sé, en el mundo, que combina estos dos antiinflamatorios. Pues bueno, ya os presento, esto tenía que haber sido mucho antes, lo siento, os presento un poco el ensayo, voy a ir muy rápido, que es un estudio en fase 2-3, aleatorizado, abierto, para comparar la eficacia y la seguridad, eficacia porque es un 3 y seguridad porque es un 2, de la colchicina y los glucocorticoides comparado con el estándar de tratamiento para la COVID moderada grave en población frágil y vulnerable, o sea, en población geriátrica ingresada en una unidad hospitalaria de geriatría o en centros sociosanitarios. Entonces, tenemos aquí el esquema que hicimos aquí en la visita de inicio del hospital clínico, donde aquí contamos con la colaboración del investigador principal, el doctor Alfonso López Soto, del jefe de servicio de medicina interna, y los inestimables colaboradores del estudio, el doctor Sergio Prieto y el José Luis Blanco de infecciones. Los objetivos era evaluar si este ciclo corto de corticoides y de colchicina, ahora os lo explicaré con más detalle, reduce al menos un 20% la mortalidad de COVID en esta población comparado con el tratamiento estándar que se aprueba en los centros participantes. Los objetivos secundarios son evaluar, obviamente, la seguridad de la colchicina y los glucocorticoides, midiendo los efectos adversos, que se esperan que sean pocos, porque es un tratamiento que ya sabemos que es muy cortito y suele ser bien tolerado, qué porcentaje de pacientes abandonan la medicación, y evaluar y comparar la duración y gravedad de los síntomas de COVID en las 2 ramas de tratamiento. La respuesta al tratamiento final se va a evaluar mediante la supervivencia global a los 28 días. Por tanto, la variable principal es la proporción de pacientes que fallecen en los 28 días tras el inicio de tratamiento. Esta ha sido la variable principal que se ha mantenido en casi todos los trials. El diseño del estudio es un fase 2-3, abierto multicéntrico, aleatorizado y comparativo, donde se utiliza prednisona 3 días y colchicina 14 días. La duración del estudio va a ser de 13 meses. La población va a ser adultos ingresados en una unidad hospitalaria de geriatría y en centros sociosanitarios, con un diagnóstico clínico y microbiológico de COVID. El número de sujetos que van a ser incluidos o que tendrían que ser incluidos es de 144 y el número de centros que participan son 3. Aquí están los centros, el Hospital Clínic con el doctor López Soto, jefe de servicio de medicina interna, todos los compañeros de medicina interna, Teresa Hospital, que es la enfermera coordinadora, que estamos ella y yo coordinando un poco todo lo que pasa en las salas de geriatría, en pacientes geriátricos en medicina interna. Luego está en la Clínica San Antoni, el doctor Julio Durán, que precisamente es un centro que ya está activo, que ha reclutado 2 pacientes y fue el primero que introdujo un paciente en este ensayo, y el centro Blau Clinic Dolors Aleu con el doctor Ortega, que todavía está pendiente de iniciar el reclutamiento. Entonces, los criterios de inclusión, estos son muy fáciles: edad mínima de 65 años, estar ingresado en sociosanitario o una unidad de geriatría en medicina interna, el diagnóstico clínico y microbiológico de COVID, pero con una enfermedad considerada moderada o grave, sobre todo la moderada, porque intentamos que sea todo bastante homogéneo, digamos, que el grado 4 de la OMS, que sería en aquellos pacientes que empiezan a necesitar oxígeno. Este es el grado 4. El grado 5 es que puedan utilizar ventilación no invasiva, y aquí intentamos no meternos. O sea, que estamos intentando ser homogéneos en incluir todos los pacientes en grado 4. La situación clínica actual o la situación funcional basal condicionarían en estos pacientes, por ser geriátricos de edad avanzada, un pronóstico que hacen considerar un techo terapéutico limitado, que incluiría la contraindicación de aplicar medidas más agresivas como fármacos biológicos o complejos o medidas. El paciente tiene que tener un estado vigil,
para que pueda tomar la medicación por vía oral sin riesgo de broncoaspiración y obviamente tiene que firmar el consentimiento. Los criterios de exclusión, pues una enfermedad de base avanzada o terminal, que no tolere la vía oral, que esté tomando colchicina o prednisona de un modo crónico o puntual 7 días previos al estudio, contraindicación para el estudio que tenga alergias, insuficiencia renal grave con un filtrado glomerular de 30, este sí que es importante, y luego condiciones, digamos, de gravedad. Y también esté tratado previamente con macrólidos, ciclosporina y antivirales y antifúngicos también de los imidazólicos. Y aquí está el cronograma, y este es un poquito, aquí me voy a entretener más y ya veréis. Dacortin, 2 pastillas de 30. Colchicina, en teoría de 0,5, 2 pastillas serían 1 miligramo, y aquí está. La dosis de carga con colchicina, fijaros que esto lo hicimos un poco también según lo que veíamos, pero hemos llegado a la misma conclusión que casi todos los compañeros que están haciendo estudios y ensayos clínicos. La dosis de carga de ser los 3 primeros días y la ponderaremos en función de la función renal y del peso del paciente. Con menor de 60 kilos y una función renal normal, 1 miligramo al día. Con más de 60 kilos, 1,5 miligramos al día. Esta es la dosis máxima de los pacientes función renal normal mayores de 60 kilos durante 3 días. Si esto se altera, la función renal es de 30 a 50, vamos a bajar la dosis a 1 miligramo al día, y si durante los 3 primeros días, y vamos a excluir los pacientes que estén con un filtrado glomerular por debajo de 30. Aquí vamos a ajustar un poquito más la dosis, porque nos lo exigió la Agencia Española del Medicamento, que el tercer día, en vez de dar una dosis completa, daremos solo medio miligramo en estos pacientes. Total, que fijaros que esto es fácil. El primer día, 2 pastillas de Dacortin, de prednisona de 30, o sea, 60 en total, y 2 o 3, dependiendo del peso, de colchicina. El segundo día, lo mismo. El tercer día, lo mismo. Y a partir de aquí, una pastillita de colchicina durante 14 días. Haremos el seguimiento final a los 28 días, esté donde esté el paciente. La alta es posible antes de los 14 días, el control será telefónico, que lo hago yo mismo. El screening miraremos que estén los criterios de inclusión y exclusión, el consentimiento informado o firmado, los datos demográficos y la historia clínica también resumida bien, la exploración física muy limitada, se hará la aleatorización, se medirá la escala de la OMS, que tiene que ser en todos 4, esa es lo que hemos puesto, las condiciones de oxigenoterapia, las constantes vitales y los análisis. Este es el primer día. Fijaros que cada día se irá haciendo, se recogerán las constantes de la escala de la OMS, en qué escala está, normalmente 4 o menos, si ya no requiere oxigenoterapia, se medirán las constantes, se registrará en la administración del fármaco de estudio en este caso, y se registrará la terapia concomitante y se registrarán los efectos adversos, que para esto es un ensayo clínico. La exploración física limitada se hará el primer día, se hará a los 10 días y se hará en una visita final a los 28 días, y unos análisis que hemos quedado en sacar el primer día, a los 10 días, a los 14 días, siempre y cuando el paciente esté ingresado, y finalmente en la visita final al mes. Aquí se hará una visita de fin de estudio. Para que veáis, es un ensayo muy, muy fácil, y fijaros lo que vale este ensayo. Al menos lo que vale lo que toma el paciente. 0,16 de la prednisona y 2,44 de la colchicina, 2,60 euros lo que vale el coste de los fármacos del ensayo. Yo creo que es bueno, ya veremos si es bueno. De momento es bonito y barato. Como medicación concomitante, en la rama control se va a utilizar corticoides, se van a utilizar corticoides, antibióticos, heparina como tratamiento en todos se les está poniendo más o menos dexametasona. Los pacientes van a ser tratados por los médicos que los llevan de la forma que ellos piensen que tienen que tratarlos, con lo cual no va a haber problema de esos. Luego, si hay que retirar al paciente del estudio, se va a retirar. Por protocolo no se va a permitir fármacos biológicos y plasma fresco, y por interacciones macrólidos, antifúngicos, imidazólicos, ciclosporina y antivirales. El remdesivir también, al igual que el lopinavir, ritonavir, que interacciona claramente con la colchicina y lo pusimos como factor de exclusión, se metaboliza por el mismo citocromo. No tenemos datos de interacciones porque no tenemos datos, básicamente. Entonces, se considera que tanto por protocolo como por posible interacción potencial no se puede utilizar en el ensayo. La seguridad es muy importante para todo ensayo clínico. Tenemos que comunicar cualquier efecto adverso o acontecimiento adverso, cualquiera, que cambie un poco el tratamiento del paciente. Luego estarían los efectos adversos graves, obviamente la muerte, y cualquier cosa que ponga al enfermo en situación crítica, y cualquier reacción adversa grave e inesperada se tiene que comunicar. Fijaros que la retirada prematura
puede ser porque el paciente lo decida, porque haya efectos adversos graves que hagan necesaria la descontinuación del estudio, porque sea decisión del investigador por deterioro clínico irreversible o otro motivo médico, porque haya una pérdida de seguimiento y porque el paciente no cumple con el tratamiento ni las visitas. Se han de reflejar todo, es lo único que os quiero comentar del estudio, se han de reflejar todos los acontecimientos adversos en la historia clínica y registrar los datos en el CRD electrónico. Y todos los acontecimientos adversos graves se tienen que comunicar en las primeras 24 horas. Aquí tenemos un ejemplo de la recogida de datos. Los contactos, quiero dar las gracias desde ya a María Joyera, que es la Project Manager, que es la que conmigo desde el primer día, desde mayo que nos pusimos, hemos llevado esto a buen puerto, y a Luis Aparicio, sobre todo, que es el monitor que me está ayudando día a día para hacer esto. Data Manager, Pilar Cano, Sandra Serrano, etc. Y nada, simplemente ya voy a acabar. El estado actual del frágil es que tenemos 8 pacientes reclutados, se incluyeron 9, uno se excluyó posteriormente, 6 mujeres y 2 hombres, 2 pacientes de la Clínica San Antoni, 6 pacientes de medicina interna. A 4 les han tocado la colchicina prednisona, hay una muerte. Esta muerte ocurrió el segundo día y no era esperable, el paciente está evolucionando bien. Una alta, y 4 en la rama control con dexametasona, ha habido un TEP y 2 altas. Y estos son los resultados. Y es verdad que después de la tempestad yo me siento por lo menos con más calma, y el ensayo clínico en tiempo de pandemia se está llevando a cabo con la colaboración inestimable de todos los profesionales del servicio de autoinmunes y sobre todo del servicio de medicina interna. Hemos intentado plasmar nuestro conocimiento en esta guía clínica, que también os hemos pasado la información, que en la guía clínica, en la próxima edición de la guía del servicio de enfermedades autoinmunes sistémicas. Y bueno, esperamos que con el tiempo toda la información que hemos puesto ahora se vaya ratificando, y esperamos haber contribuido un poquito a las pautas de la respuesta inmunoinflamatoria en la COVID-19. Nada, finalmente, muchas gracias por vuestra atención y por la colaboración de muchos de vosotros en el estudio. Molt bé, muchas gracias, Pepe. Si bueno, no he estado mal de tiempo, ¿eh? No, bien, muy bien. ¿Dejas de compartir pantalla? Perfecto. No, de perfecto no, tengo que dejar de compartir pantalla. Exacto. ¿Ya? Exacto, muy bien, perfecto. Bueno, la verdad es que te doy de nuevo las gracias por haber presentado la sesión de forma así un poquito inesperada. Y la verdad es que, bueno, como has presentado, hay bastante racional para pensar que la colchicina puede ser un tratamiento para la respuesta inmunoinflamatoria que aparece en la COVID-19. Yo te quería hacer una pregunta acerca del ensayo clínico, porque una rama es Cortis a dosis de 63 días y colchicina, y en la otra rama es el Standard of Care, y el Standard of Care también incluye la dexametasona en este caso. Esto no puede ser un poquito, digamos, difícil a la hora de conseguir demostrar que la colchicina vaya mejor combinada con Cortis que solo Cortis solo. Esa pregunta es la pregunta del ensayo. Este ensayo, fijaros que hemos hecho de alguna manera. Es verdad que es el único ensayo que combina los 2 antiinflamatorios por vía oral en una población concreta. Y sí que es verdad que este ensayo se parió con la idea de hacer esta rama colchicina, la rama corticoides, conjunta, y probablemente hacer alguna rama por separado para ver qué poder tenían estos fármacos por separado frente al Standard of Care que había al principio, que básicamente no era nada. Cuando sale en junio la dexametasona, ya nos vimos que obviamente la agencia española nos dijeron que el Standard of Care tenía que contemplar corticoides, por supuesto, porque ya había demostrado su efectividad y se aprobó finalmente la dexametasona para la COVID. Con lo cual ya vimos que que las ramas no podían ser tantas porque el ensayo no podía ser tan grande y no podíamos asumirlo. Lo deseable hubiera sido hacer 3 ramas o 4 si me apuras, porque Standard of Care 0, pero que ahora ya 0 ya no va, o sea que tendría que haber ido a 3 ramas, una la combinación, otra la dexametasona y otra la colchicina sola. No nos hubieran dejado ya en este punto, porque el corticoide tenía que estar sí o sí, por ética. Con lo cual, ahora que tenemos, fijaros que el poder estadístico que nosotros preveímos en este ensayo, en abril, fue disminuir el 20% la mortalidad con respecto a la rama control. Ahora ya no la esperamos disminuir, está claro.
porque lo que queremos es demostrar de alguna manera, y bueno, en fin, estamos haciendo el ensayo, pero queremos demostrar de alguna manera que esta combinación, a ver los efectos secundarios que va a tener, las complicaciones que van a tener los pacientes, es igual de segura que una dexametasona por vía endovenosa y que se tolera bien y que por vía oral podría ser un tratamiento efectivo, que al final sea el pack, y sin saber qué efecto tiene uno en el otro, recomendable para extrapolar a otro tipo de población. Por ejemplo, bueno, a la misma población, pero en residencias. ¿Por qué? Porque nos aseguramos más el tiro, porque no tenemos que dar nada endovenoso y es un poquito el desarrollo final que va a tener este ensayo. No creo que vaya a demostrar ni mucho menos un 20% digamos, de diferencia con respecto a la rama control cuando la rama control lleva corticoides. Ajá. Y en los estudios que has presentado de colchicina que se han hecho hasta ahora, la rama, digamos, de tratamiento también incluía el tratamiento con cortis. Los primeros no. Vale. Los primeros no. Luego en los otros sí, pero incluía en algunos pacientes incluía corticoides en los dos brazos. O sea, estos resultados son bastante parejos, son bastante reales. Quiero decir que no hay un tanto por ciento mayor de corticoides en la rama de colchicina y algunos son puros. Los primeros, sobre todo, que no había corticoides, son resultados reales. Yo lo veo, o sea, los he leído y veo que estos resultados son bastante, bueno, positivos, porque yo creo que utilizan el corticoide más o menos igual en las dos ramas. Ajá. Muy bien. ¿Y heparina se usa también en la rama colchicina? Sí. Heparina lo he puesto, pero no lo he dicho, pero sí. Los antibióticos que sean necesarios, el corticoide que estime el profesional se puede poner, en bolo, lo que quieran, y la heparina que ya se pone de rigor, de alguna manera. Y una pregunta un poquito más provocativa. ¿Tendría algún papel, igual que se dijo con la hidroxicloroquina, como preventivo? Sí. De hecho, el Colcorona es es un estudio en 2.500 pacientes que estoy esperando, como agua de mayo, es el papel preventivo. Se quedaron sin pacientes en Canadá y lo han ampliado a Estados Unidos y en Madrid también. Finalmente están colaborando en España, con lo cual ese va a ser digamos, el preventivo. Nosotros estamos haciendo aquel estudio telefónico de nuestros pacientes. La sensación, y es una sensación fuera off the record, es que los pacientes que han pasado la COVID, que tomaban colchicina, por ejemplo, han pasado una COVID muy leve. Cuando sus familiares o en el entorno familiar, los familiares tuvieron que acudir algunos de ellos al hospital. Esto también se ha comunicado también en un paper breve, este papel preventivo cuando estás tomando colchicina, que también ha sido favorable en todos los pacientes que han presentado, pero obviamente han presentado solo los pacientes en que ha ido bien, pero sí, vale. Podría ser, se tiene que demostrar. Vale, Pepe, y aunque haya pocos pacientes ingresados hasta ahora, ¿habéis tenido problemas, digamos, de relevancia en cuanto a seguridad, en cuanto a efectos adversos, sobre todo gastrointestinales? Cero, porque ponemos a los pacientes, cero. Han tenido 2 pacientes diarrea, de las 4, diarrea que pueda ser un poquito más. Hemos puesto a todos los pacientes, porque la colchicina produce de forma natural un defecto también de multiplicación de las células intestinales de la mucosa y produce una intolerancia a la lactosa de forma natural. Con lo cual a todos los pacientes ya ponemos dentro, en principio del protocolo, dieta sin lactosa. Y se minimiza al máximo. En una paciente hemos puesto una pastilla de loperamida 2 días y se acabó. Esto es lo que ha pasado. Es lo que hay más o menos en estos ensayos también, más o menos el mismo porcentaje que es esperable. De acuerdo. Muy bien. Pues, bueno, muchísimas felicidades. La Georgina. Georgina. Hola, Pepe. Hola. Hola. Bueno, molt bé. Te volia preguntar una cosa respecte a la branca que rep la colchicina. Sí? Si aquests pacients comparats amb la prednisona empitjoressin, o sigui, augmenten marcadors inflamatoris o... Georgina, no sí. Et sento bé. No? Inicia la pregunta, va. A veure sí. si... Dic que la branca de la colchicina, sí? Aquests pacients, si empitjoren, si augmenten marcadors inflamatoris o respiratoriament empitjoren, sí? O sigui, què preveieu? O sigui, els passeu a dexametasona? O sigui, faríeu el que és l'estàndard of care, diguem-ne, o els mantindríeu o què fareu? Si un paciente empeora en la rama de colchicina con prednisona, sí. Está previsto hacer lo que... O sea,
en teoría, el criterio de inclusión hay un techo terapéutico que en teoría contraindica cualquier otra cosa porque en teoría va a entrar en el estudio porque ya no hay más opciones para el paciente por una condición. Hemos tenido que reconocer pacientes muy especiales simplemente para no escalar. Pero si el paciente empeora y en ese momento el médico ha cambiado de opinión, puede hacer lo que quiera. Vale. Lo que quiera. No hay previsto nada en el ensayo. Vale. Pero si el paciente pasa a un TOCI o pasa a la UCI, porque en ese momento se ha cambiado de opinión, sale del ensayo y no pasa absolutamente nada. Se analiza como fallo de tratamiento, ¿no? Exacto. Digamos, es un detalle que hemos discutido con los monitores, que probablemente al final es subgrupo, igual sale del ensayo, pero se va a subanalizar como fallo de tratamiento. Ajá. Y ya veremos si es que hay muchos fallos de tratamiento y los podremos coanalizar con la mortalidad finalmente, pero eso todavía no lo sabemos. Ajá. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta al doctor Hernández? Pues si no, bueno, de nuevo muchas felicidades. Pepe, hay muchísimas horas y mucho esfuerzo detrás. El doctor Barilaro me parece que tiene una pregunta. Hola. Avanti. Pepe, bueno, felicidades, primero que todo. Tenía una pregunta que quizás me ha escapado y la has explicado. No entendí bien. El corticoides solo 3 días, ¿no? Sí. ¿Y la razón para no continuar el tratamiento con prednisona? La razón, porque queríamos ver básicamente el poder del mantener la reacción inflamatoria, o sea, digamos, de frenar la reacción inflamatoria de la colchicina, de alguna manera. O sea, vale. Es un tratamiento que ayuda inicialmente, porque yo creo que la respuesta inflamatoria exagerada, sí que los papers han demostrado que la colchicina va bien, pero nosotros no quisimos solo dar colchicina en estos pacientes, porque eran pacientes frágiles que iban a estar solo en residencia y no queríamos tampoco minimizar un tratamiento antiinflamatorio que podía ser con 2 fármacos. Entonces solo hicimos 3 días para ayudar un poco a la colchicina, que al final ya le extrapolaremos, no se podrá interpretar en el resultado, pero sí que es verdad que solo vamos a hacer 3 días. Si quieres te puedo contar la experiencia que hemos tenido en 2 pacientes, que aquí con colchicina haciendo esto, con una gran inflamación. Entonces, incluso con un pulmón blanco al segundo día y que se pudo rescatar a la paciente sin nada más que hacer eso porque estaba previsto no hacer nada más. Y la paciente al 4.º día empezó a mejorar y se ha mantenido que se da de alta la semana que viene. Quiero decir que, bueno, no hemos hecho nada más que eso, hemos aguantado y ha ido bien. Vale. Quería recordar que la dexametasona a 6 miligramos, tanto por vía oral como por vía endovenosa, viene a ser 40 miligramos de prednisona, que lo que miramos nosotros es la bioequivalencia o el poder del corticoide, con lo cual nosotros estamos dando un poco más, o sea que cuando se dan 6 miligramos de dexametasona se está dando menos corticoide que el que damos nosotros en el ensayo. Ajá. Esto hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Vale, pues si os parece lo dejamos aquí. De nuevo, muchísimas gracias, Pepe, y bueno, seguramente dentro de unos meses volvemos a hacer la sesión, pero ya con resultados. Ojalá. Os animo, para tener resultados, os animo a los que estáis todavía viendo algún paciente que pongáis todos vuestros sentidos en reclutar alguno. Por si acaso iremos comprando acciones de la colchicina. No, ya las he comprado yo. Ah, vale, muy bien. Muy bien, pues lo dejamos aquí y la semana que viene con otra sesión del Fórum de Enfermedades Autoinmunes. Muchas gracias a todos. Vale, ara pares, de la gravació i on se't queda?